Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado. Para escuchar en este caso las primeras novedades y los primeros nombres que empiezan a asomar en el mercado de pases de Lanús, un mercado de pases que, como venimos marcando y como seguramente voy a repetir de acá al próximo mes por lo menos, es uno de los más importantes en la historia, por lo menos en la historia moderna del Club Lanús, y me animo a decir que en los más de 100 años que lleva el Granate dentro del fútbol argentino, porque en el 2023 se va a jugar la permanencia, o por lo menos de arranque, después de esta pésima campaña en el 2022. Y si bien todavía queda un montón de tiempo para el arranque de la pretemporada, y ni hablar para el arranque de la temporada, fijado para el último fin de semana de enero, lo cierto es que no hay tiempo que perder. Después de un año de competencia con un muy mal armado de plantel, especialmente después de el mercado de pases de mitad de año, donde Lanús perdió muchos jugadores y no se terminó de reforzar de la manera en que tenía que hacerlo, y por eso ya a esta altura empiezan a surgir los primeros nombres. Hoy fue Mariano Antico, para ser sinceros, el que empezó a develar sobre todo y empezando a poner en foco en el ataque. La falta de gol es lo que preocupó entre tantas otras cosas al Lanús versión 2022, tanto con Almirón, con Rodrigo Acosta, como con Frank Darío Kudelka. El Pepe termina siendo Sand el goleador de Lanús en el año, perdió los goles de José Manuel López a mitad de año, y a pesar de la llegada de Trojansky, de Blando, de Spinelli en algún momento, nunca pudo el Granate volver a tener el poder de fuego que tenía por caso con Luis Ubeldía, claro. En el 2021 y en la etapa de Subeldía había mucho poder de fuego, pero también sufría mucho atrás. Bueno, lo cierto es que para 2023 lo que necesitará Lanús es hacerse fuerte atrás y hacerse fuerte adelante nuevamente, y por eso aparecen los primeros nombres de centro delantero. Pero antes de meternos en los detalles de todos ellos, como siempre, agradecerles a todos los que se suscriben a mi canal, invitarlos a hacerlo si todavía no lo hicieron, para darme una mano a mí y para que ustedes también, suscribiéndose y activando las notificaciones, queden al pendiente de cada uno de los videos con toda la información de estos días, que será variada y que tendrá mucho que ver con nombres, con posibles llegadas, con alguna partida seguramente que pueda llegar a ver. Y para eso, si están suscritos, no se van a perder absolutamente nada. Son 3 los centrodelanteros que aparecen en el radar, por lo menos de arranque, del Club Lanús, y la verdad es que son situaciones completamente diferentes y hasta creo que van a tener aceptación completamente diferente cada uno de ellos. Después ustedes me dejarán sus comentarios a ver qué piensan al respecto, pero creo que vamos a coincidir. El primero de los 3 nombrados es uno que ya se había mencionado anteriormente porque salió del Club Lanús justamente y en los últimos años alcanzó su tope de rendimiento. Estamos hablando de Leandro El Tucu Díaz, 30 años para el delantero surgido de las inferiores del Granate, que debutó hace más de una década con la camiseta de Lanús y que después empezó una trayectoria que lo tuvo en el ascenso, en distintos clubes y demás, hasta que en Atlético Tucumán, con Ricardo Zielinski, se destapó y se asentó definitivamente como un delantero de jerarquía para el fútbol argentino, y en Estudiantes en los últimos 2 años, nuevamente con el ruso Zielinski, no es un detalle menor me parece a mí, lo ratificó, y de repente llega al final de este 2022 como uno de los delanteros, como uno de los centrodelanteros importantes del fútbol argentino, en su edad justa de maduración, me parece a mí, 30 años, a tope desde lo físico, y con una muy buena temporada, 47 partidos jugados en el año, con la camiseta del Pincha, 14 goles para Leandro Díaz, obviamente entre ellos le convirtió a Lanús. El Tucu, que tiene contrato hasta diciembre de 2024, porque Leandro Díaz llega a Estudiantes después de la pandemia, a préstamo de Atlético Tucumán, por 1 año y medio, y a fin de año pasado lo compra de manera definitivamente el Pincha y le hace contrato de 3 años. Transcurrió apenas el primero de estas tres temporadas de contrato, y de repente se abre la puerta de salida. A mí me suena raro que Estudiantes lo deje ir tan fácil. Digo, no es tan fácil porque Lanús tendría que poner un dinero encima. Se habla de una cifra cercana al $1.000.000 con el que Estudiantes recuperaría la inversión y en todo caso pasaría a ser socio de Lanús en una posible transferencia a futuro. Pero digo, la verdad es que $1.000.000 por el goleador de tu equipo. Es cierto que Estudiantes también tiene a Boselli, pero ya en otra etapa de su carrera.
no suena a una cifra irresistible, pero bueno, el Pincha se mostró abierto a negociar y Lanús ya comenzó las gestiones, tanto con el elenco platense como con el propio jugador. Hay una cuestión con la que deberá lidiar el Granate en caso de que se ponga de acuerdo con el Pincha, que ya parece haberlo hecho, y también con el Tucu Díaz, y es que a mitad de año y ahora nuevamente aparece el mercado árabe como posible destino y el que le permita sobre todo hacer una importante diferencia económica al futbolista que, si bien tuvo algún paso por el fútbol del exterior, obviamente nada se compara como con una transferencia definitiva al fútbol. No sé si es de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, pero alguna de esas ligas, y un contrato quizás de 2 o 3 años que de ninguna manera se puede equiparar a lo que pueda pagarle Lanús, por más de que le haga una oferta tentadora. Lanús, Tigre, Huracán, Everton de Chile, Ferro en el ascenso, Sarmiento de Junín, Rafaela también en la segunda categoría, Veracruz en México, hasta que llegó Atlético Tucumán, donde se asentó, como les decía antes, como un delantero de primera división, y después el pase a Estudiantes de La Plata. Veremos qué sucede, pero creo que es un delantero bien apuntado, de alguna manera, por Lanús. Le podría dar ese poder de gol y también esa intensidad que necesita el Granate, y un jugador ya definitivamente de primera división, ¿no? A diferencia quizás de Blando, que pudo haber sido una buena apuesta, pero que necesita una adaptación y que recién cumplió sus primeros 3 o 4 meses en primera en este último tiempo que le tocó jugar. El segundo nombre es uno que genera controversia, pero que la verdad es que viene de tener, no sé si su mejor año de su carrera, porque quizás lo tuvo en Huracán. Estamos hablando de Ramón Wanchope Ávila, pero la realidad es que en Colón volvió a ser importante, volvió a tener continuidad y de repente volvió a demostrar que todavía tiene algo más para dar en su carrera, aunque la realidad es que la inactividad que tuvo, sobre todo en Boca, muchas lesiones y demás, pusieron un manto de duda, y el hecho de que tenga 33 años... yo creo que, por lo menos a mí, me hace dudar de si es un delantero por el que valga la pena hacer una inversión. Porque con Wanchope pasa algo similar a lo del Tucu Díaz. En febrero de este año fue transferido de Boca a Colón, que compró el 100% de su pase en cerca de $1.700.000, que es lo que pagó el elenco santafesino. Y la realidad es que en el Sabalero Wanchope tuvo un año de plena continuidad. Solo tuvo una lesión a un jugador al que se le había asociado mucho a los desgarros, a las lesiones musculares. Llegó a Colón lesionado porque en la pretemporada, o no en la pretemporada, en el inicio de la temporada, en febrero, en sus últimas semanas en Boca, había sufrido una lesión muscular. Pero después tuvo un año de total continuidad en Colón. Jugó 45 partidos. En el Sabalero, que tuvo Copa Libertadores, incluso pasando la fase de grupos, y convirtió 13 goles. La verdad es que fue un buen año de Wanchope. Y bueno, y está esta duda de si todavía puede mostrarse en plenitud. Claro que desde lo físico es un jugador muy diferente al Tucu Díaz, por lo que puede exigir. No está en duda su capacidad goleadora y su calidad como centrodelantero. Claro, un jugador mucho más estático que de presión y de movilidad, como puede ser de repente el Tucu Díaz. Pero bueno, si bien en Colón volvió a ser ese Wanchope de su mejor rendimiento en Huracán, quizás y demás, no deja de ser cierto que Boca lo prestó una vez, lo prestó otra vez, fue suplente, y en los últimos años, hasta este 2022, había jugado poco. Salió de instituto, jugó en Sarmiento, pasó por Deportivo Morón en la B Nacional, hasta que llegó a Huracán, el lugar donde despegó definitivamente. Lo compró el Cruzeiro, estuvo unos años en Brasil, y después llegó a Boca, donde le costó ganar su lugar como titular. Tuvo buena participación en la Libertadores 2018, que el Xeneize se termina perdiendo la final en Madrid contra River, y después se tuvieron estos dos préstamos en 2021 a la MLS, primero al Minnesota y después al DC United, para terminar regresando a Boca, enfrentado de alguna manera con el Consejo de Fútbol. Se termina yendo a Colón, que lo compró. La cuestión, claro, es que el Sabalero querrá recuperar por lo menos parte de la inversión que hizo en Wanchope Ávila, que yo les decía, más de $1,5 millones. Y si el Sabalero pretende una cifra cercana a ese número, la verdad no lo veo a Lanús pagándolo por Wanchope Ávila. Hay una cuestión que no es menor, y es que recordarán ustedes que el plantel de Colón tuvo problemas con
con la barra a partir de unos aprietes y demás, y cosa que se dijo en algún momento que referentes como el Pulga Rodríguez o el mismo Wanchope, también Paolo Goltz, habían decidido irse del club a final de año. El Pulga Rodríguez parece estar decidido. No sé qué es lo que pasará con Wanchope, si tiene alguna manera de rescindir su contrato, pero está esta cuestión de la inversión que hizo Colón por el delantero cordobés y que no sé si justifica, la verdad, una inversión semejante para Lanús en este momento donde no puede errar. En contraposición, la buena continuidad que tuvo Wanchope en el 2022. Y por último, un delantero que es todavía más grande, pero que viene de tener 2 buenos años en el fútbol argentino, más allá de haber integrado uno de los equipos que se fue al descenso. Estamos hablando de Martín Cauteruccio, el uruguayo que jugó en Aldo Civi. 35 años tiene el ex San Lorenzo, que es, creo, sin dudas el factor que más lo podría alejar de un futuro en Lanús. Si bien es cierto que Lanús necesita presente, la realidad es que llevar a un Cauteruccio de 35 años, que cumplirá 36 en plena temporada, suena algo raro. Todavía tiene contrato con el Tiburón de Mar del Plata hasta mitad de año que viene, pero a partir del descenso es prácticamente un hecho que va a rescindir su contrato y se va a ir con el pase en su poder. De hecho, estuvo en conflicto con Aldo Civi a mitad de año, porque después del muy buen primer semestre lo había querido San Lorenzo, también Independiente, había hecho presión Cauteruccio, pero claro, Aldo Civi se había plantado pidiendo creo que $1 millón en su momento para liberarlo, y ni Independiente ni San Lorenzo lo pagaron. Se terminó quedando, después recuperó su lugar, terminó cerrando el 2022 con 29 partidos jugados y 15 goles. La verdad es que es una muy buena estadística. En 2021 no lo anoté, pero también tuvo cifras similares, 20 y pico de partidos y 13 o 14 goles. Demostró que todavía está vigente y que le aportó mucho a Aldo Civi, pero la verdad es que un jugador de 35 años... San tiene 42, es cierto, pero cuánto puede aportarle diferente al Pepe lo de Cauteruccio está en duda. Yo por eso no sé sinceramente si Lanús va a terminar buscando a Cauteruccio, que de estos 3 pareciera ser el plan C, sin duda, pero a la vez el con el que más fácil podrían arreglar. Racing de Uruguay, Nacional de Montevideo, después pasa al fútbol argentino con la camiseta de Quilmes, que es el que lo trae de la Liga Uruguaya. De Quilmes se va a San Lorenzo, es campeón de la Copa Libertadores en 2014, tiene un buen paso por el Ciclón, es vendido al fútbol de México, jugó 3 años en Cruz Azul y regresó a la Argentina, primero para jugar en Estudiantes y después este paso reciente por Aldo Civi de las últimas 2 temporadas. Un futbolista que tuvo buenos rendimientos en el fútbol argentino, pero que, insisto, tiene 35 años y no sé cuánto más podría aportarle en plenitud al Granate. Obviamente que si Lanús busca delanteros, alguno se va a ir. Yo creo que en esta semana o la próxima debería resolverse lo de San. No me imagino, insisto, a la dirigencia quedando como los que no quisieron renovarle o los que no le renovaron directamente. En todo caso, al Pepe lo tiene que retirar otro delantero, el Tucu Díaz, por ejemplo, y no un entrenador o un dirigente. Spinelli es una cuestión ya definida que no va a seguir, pero de repente en el plantel quedan Blando, Trojansky y Baraldo, además del Pepe. Hay que ver si de repente Baraldo sale a préstamo en busca de continuidad y de minutos que Lanús no pueda tener. Yo me imagino que por Blando ya hubo una adquisición definitiva por parte del jugador de Agropecuario, y a Trojansky Lanús lo llevó a préstamo por 1 año, todavía tiene 6 meses más, su pase pertenece a Unión, pero hay que ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, los primeros 3 nombres que aparecen para reforzar el área y recuperar poder de fuego son el Tucu Díaz, Wanchope Ávila y Martín Cauteruccio. Quiero leerlos a ustedes, a ver qué opinan con estas 3 posibilidades, por quién se inclinarían. Creo yo que el que más aceptación tendría sería Leandro el Tucu Díaz, pero bueno, a ver qué opinan de Wanchope y de Cauteruccio y veremos cómo se desarrolla esto. Obviamente es largo, ningún jugador seguramente querrá apurarse en definir su próximo club, porque de repente hay 1, 2 o hasta 3 meses para cerrar un nuevo contrato, pero las urgencias de Lanús hacen que mientras todos están de vacaciones, los movimientos para el mercado de pases ya hayan esperado. Gracias por llegar hasta el final. Los espero en el próximo video, seguramente en los próximos días, con muchísima más información.